En las hondas profundidades del tiempo, más allá del alcance de los hombres y las estrellas, donde el firmamento aún no había sido tocado por el canto de los dioses, surgieron los devoradores de luz. No eran bestias ni hombres, no eran dioses ni sombras. Eran algo más antiguo que el miedo, más insondable que el vacío entre los mundos. Eran el eco oscuro de un universo aún por descubrir, una manifestación pura del olvido que acecha tras cada chispa de luz. Los devoradores de luz no nacen, no mueren. Son. Y en su esencia está la negación misma de la creación. Cuando caminan, las estrellas tiemblan, y cuando respiran, los soles parpadean. Su presencia consume, arranca la esperanza de raíz, apaga la voluntad y hace que incluso los más nobles guerreros doblen la rodilla, no por cobardía, sino por la certeza de que están ante lo inevitable. No hay murallas que los detengan, ni conjuros que los contengan. La magia les teme. La ciencia no puede explicarlos. Son el final que siempre acecha, el abismo que se disfraza de noche, la entropía hecha carne. Pero no son invencibles. Porque por cada sombra que se extiende, existe una llama que se alza. Por cada vacío que se traga un mundo, hay una fuerza que se planta y resiste. Y es ahí donde entra el poder de Tauro. Tauro, el titán cósmico del arraigo y la determinación, no se doblega ante la oscuridad. En el corazón de este signo resplandece una fuerza tan antigua como los propios devoradores, pero de una naturaleza distinta, la fuerza que construye, que protege, que resiste. No es un poder explosivo ni errático, sino una voluntad sólida, como una montaña que no se mueve ante el vendaval, como una tierra fértil que vuelve a florecer después del incendio. Tauro representa el espíritu que no se rinde, la constancia que transforma el dolor en temple y el tiempo en legado. Donde los devoradores se abalanzan con rapidez, Tauro responde con paciencia. Donde ellos susurran caos, Tauro canta estabilidad. Su poder no es de destrucción, sino de resistencia y creación. Y en esa resistencia reside su gloria. Porque cuando todo se derrumba, cuando el mundo parece al borde del abismo, es la energía de Tauro la que sostiene los pilares del universo. Es la mano que no suelta, la espalda que carga con el peso de todos, el corazón que sigue latiendo aunque todo a su alrededor esté envuelto en sombras. Los antiguos sabios lo sabían. En sus cantos se narraba cómo los pueblos bajo el signo de Tauro fueron los primeros en plantar su bandera frente a los devoradores. No eran imperios de conquista ni reinos de fuego. Eran comunidades fuertes, tejidas por la lealtad y la firmeza, por la fe en el trabajo y la unión. Y cuando el cielo se abrió y la oscuridad cayó como una marea sin fin, fue Tauro quien se alzó como muro. Inquebrantable. Inamovible. Innegociable. Hay algo en el alma de Tauro que los devoradores no pueden entender, ni tragar, ni romper. Es una llama callada, un fuego interior que arde sin hacer ruido pero nunca se apaga. Es la promesa cumplida, la palabra sostenida, la mirada que no se desvía aunque el fin del mundo toque a la puerta. Es la fuerza de quien construye una casa donde todos los demás solo ven ruinas. Es el poder de convertir cada derrota en cimiento y cada herida en historia. En los últimos días, cuando los tambores del fin retumban y los devoradores se reagrupan, habrá quienes huyan. Habrá quienes se vendan, quienes caigan en la desesperación. Pero también habrá quienes planten los pies en la tierra y levanten el rostro hacia la tormenta. No con arrogancia, sino con certeza. Serán los hijos e hijas de Tauro. Y cuando la oscuridad se extienda, ellos encenderán los hornos. Forjarán nuevas armas, abrirán caminos entre el caos, levantarán nuevas torres. Porque los devoradores de luz pueden tomar el cielo, pero jamás podrán arrancar el alma de aquellos que, como Tauro, han aprendido a resistir con honor, amar con profundidad y luchar con una constancia que trasciende el tiempo mismo. Y así, en el gran ciclo del cosmos, cada vez que la sombra se atreva a volver, sabrá que antes de devorar la luz, tendrá que pasar por ellos. Aunque ya se ha hablado del choque entre los devoradores de luz y el poder de Tauro, hay corrientes más profundas que fluyen por debajo de esa superficie épica, elementos ocultos que completan la sinfonía de este conflicto cósmico. Porque la guerra entre la destrucción absoluta y la resistencia eterna no solo se libra en los campos visibles del universo, sino también en las dimensiones interiores del espíritu, en los arquetipos olvidados, en los símbolos que dan forma a los destinos. Los devoradores de luz no solo consumen estrellas. Su poder más temido es el que corroe las certezas internas.
Son entidades que se nutren del cansancio del alma, del desánimo que se cuela en los resquicios de la mente cuando las cosas pierden sentido. Penetran los sueños, tergiversan los recuerdos, siembran dudas como cuchillas en el corazón de los seres. A veces no llegan como monstruos ni como tormentas de oscuridad. Llegan como susurros. Como silencios que se alargan demasiado. Como la sensación de que nada de lo que uno hace importa. En ese terreno, son especialmente peligrosos. Y sin embargo, es ahí donde el poder de Tauro revela su forma más sublime. Porque Tauro no necesita grandes gestos para cambiar el curso de la historia. Su fuerza habita en lo cotidiano, en lo aparentemente simple, pero inquebrantable. Mientras los devoradores ofrecen tentaciones de olvido y descanso eterno, Tauro sostiene el mundo con actos repetidos y constantes, como quien riega una planta cada día, aun cuando el cielo se derrumba. En un universo donde el heroísmo suele ir de la mano de la furia, Tauro enseña que la verdadera valentía está en no rendirse cuando nadie más está mirando. Es la épica del esfuerzo silencioso. Pocos comprenden la profundidad simbólica del vínculo de Tauro con la Tierra. No es solo una afinidad por lo material, sino una conexión sagrada con el latido primordial de la vida. La Tierra, para Tauro, no es un objeto, sino un ser vivo. Y como todo ser vivo, siente, responde, canta. Por eso, cuando los devoradores de luz intentan borrar las huellas del mundo, la Tierra responde a través de sus guardianes taurinos. Se alzan los volcanes dormidos, se abren grietas de fuego, y los minerales antiguos despiertan sus memorias de lucha. En las piedras que parecían inertes habita un eco de rebelión. Hay también un aspecto sagrado y espiritual en el poder de Tauro que suele pasar desapercibido. Muchos lo reducen al instinto de protección, a la fuerza física o a la terquedad, pero en realidad Tauro guarda en su núcleo una antigua sabiduría de los ciclos. Sabe cuándo sembrar y cuándo cosechar, cuándo esperar y cuándo actuar. Esta sabiduría lo convierte en un signo profundamente alineado con los ritmos del cosmos. Tauro entiende que incluso en medio de la oscuridad, la vida sigue su curso, y esa comprensión le otorga una ventaja táctica contra los devoradores, la paciencia estratégica. Mientras otros signos se queman en la urgencia de la acción, Tauro observa, planifica, y en el momento justo, actúa con la potencia de una avalancha. Otro aspecto fascinante del conflicto es el legado intergeneracional de los taurinos. A diferencia de los héroes solitarios que desafían a la oscuridad por gloria o destino, los de Tauro construyen linajes, transmiten enseñanzas, siembran estructuras duraderas. Saben que los devoradores volverán, una y otra vez, porque el ciclo de la luz y la sombra es eterno. Por eso, no luchan solo por sí mismos, sino por sus hijos, por los que vendrán, por los nombres que aún no han sido pronunciados. Su fuerza está en su visión a largo plazo. No solo resisten, sino que preparan el terreno para que otros florezcan donde hoy parece haber solo ruinas. En el plano emocional, la resistencia de Tauro es aún más profunda. Frente al poder de los devoradores, que buscan arrancar todo sentido de pertenencia, todo vínculo emocional, Tauro responde con el amor más denso y enraizado que existe. Un amor que no huye, que no duda, que no exige nada a cambio. Ese amor es una energía que los devoradores no pueden digerir. Les resulta ajena, les resulta insoportable. Porque donde ellos son separación, Tauro es unión. Donde ellos son olvido, Tauro es memoria viva. Incluso en los tiempos en que el universo parece rendido, hay rituales que se conservan gracias a Tauro. Canciones cantadas al pie de la cama, manos que siguen tallando símbolos en la madera, ancianos que cuentan historias que parecían perdidas. Estos actos pequeños, casi invisibles, son en realidad grietas en la coraza de la oscuridad. Porque cada acto de conexión, de creación, de continuidad, es un acto de rebelión contra la nada. En los confines del universo, donde ni siquiera la luz se atreve a entrar, existen templos antiguos construidos por civilizaciones taurinas extintas, cuyos muros aún vibran con cantos de resistencia. Se dice que esos templos están vivos, y que en sus cámaras más profundas arden llamas eternas que ningún devorador ha logrado apagar. Estas llamas no son fuegos comunes, sino encarnaciones de la voluntad colectiva de aquellos que, como Tauro, prefirieron morir antes que arrodillarse. En esos lugares, la oscuridad retrocede, incluso si no hay nadie que la combata. Porque en la memoria de la materia, vive la semilla de la luz. Finalmente, no se puede ignorar que incluso los devoradores temen algo. Y ese algo no es la violencia, ni el fuego, ni la luz pura.
Es la persistencia. Es el hecho de que, pase lo que pase, siempre habrá una fuerza silenciosa, terrosa, leal, que se niega a caer. Que mientras quede un solo corazón taurino latiendo en cualquier rincón del cosmos, la oscuridad no podrá reclamar victoria absoluta. Esa certeza es su maldición. Y así, mientras los devoradores sigan intentando tragarse el cosmos, mientras la noche se alce sobre los mundos, mientras el frío del olvido se extienda por las constelaciones, habrá quienes planten semillas en la roca, levanten hogares en las ruinas, y esperen, firmes como la piedra, el momento de volver a encender la llama. Porque el poder de Tauro no es solo fuerza. Es promesa. Es legado. Es la voz que dice, una y otra vez, incluso en la soledad absoluta, aquí estoy. No he caído. Y no caeré. Hay un rincón aún no explorado en esta colosal danza entre la sombra y la permanencia. Se trata de los planos simbólicos y etéricos donde la materia, el espíritu y el tiempo se entrelazan, donde el conflicto entre los devoradores de luz y el poder de Tauro adquiere matices que trascienden la lógica lineal. Este es el dominio de las esencias arquetípicas, donde los mitos no son simples relatos, sino fuerzas activas que respiran y moldean la realidad. Tauro, más allá de su expresión física y emocional, encarna el principio de la sustancia primordial. No solo representa la tierra fértil, sino también el recipiente que guarda y conserva las esencias más puras del universo. Mientras los devoradores se alimentan del colapso, del deterioro, del olvido, Tauro guarda la memoria de los ciclos, el código original de la existencia. Así como una semilla contiene en su núcleo la promesa de un bosque entero, el alma taurina resguarda los planos de reconstrucción de mundos enteros. Existe una antigua doctrina, transmitida en sueños por los sabios dormidos del tiempo silente, que sostiene que el corazón de Tauro vibra en la misma frecuencia que el núcleo de los mundos. Esa resonancia sagrada permite a los nacidos bajo este signo despertar a las fuerzas telúricas, no como meros controladores de la Tierra, sino como interlocutores de su conciencia más profunda. El universo confía en Tauro para preservar lo esencial cuando todo se ve arrasado, y por ello, incluso los elementos se alinean con su presencia. Las montañas reconocen su paso. Las corrientes subterráneas lo nutren. Las bestias salvajes se tornan guardianas cuando sienten su espíritu. Los devoradores de luz, en cambio, son esencialmente antinaturales. Donde Tauro representa la estabilidad orgánica, ellos son la aberración del caos sin propósito. Son negación, pero no evolución. Son la grieta que no permite que crezca nada más. Y es precisamente eso lo que los torna tan peligrosos, su capacidad de interferir en los ciclos naturales, de detener la rueda, de convertir un final en una cancelación absoluta de lo que fue. Son la versión extrema del olvido, y su sola presencia distorsiona la noción misma del tiempo. En este punto es vital comprender que la lucha entre Tauro y los devoradores no es una simple confrontación física o moral. Es una batalla de vibraciones, de frecuencias, de geometrías sutiles que existen más allá de los sentidos. Tauro no se lanza al combate por impulso. Se alinea con las líneas de fuerza del universo, calcula las curvaturas energéticas, escucha el pulso de los árboles, de los minerales, de los silencios. Su guerra es una danza geométrica de precisión ancestral, donde cada paso tiene el peso de siglos y cada decisión construye un destino. En las tradiciones más ocultas, se dice que los devoradores una vez intentaron penetrar el santuario de la persistencia, un templo construido en las llanuras eternas donde el tiempo fluye en todas las direcciones. Allí se hallan grabadas las runas del esfuerzo puro, las fórmulas invisibles que sostienen el entramado de lo real. Pero antes de llegar al núcleo del santuario, fueron detenidos por una muralla viva, no un ejército, no una deidad, sino una sola figura. Un guardián ancestral del linaje de Tauro, cuya simple presencia bastó para que el flujo del olvido se estrellara contra la roca de la constancia. No alzó la voz. No blandió una espada. Solo permaneció. Y ese acto de permanecer desbarató siglos de avance de los devoradores. La fuerza de Tauro tiene también una conexión especial con la música de los mundos. Donde los devoradores llevan el silencio corrosivo, Tauro es afinación, ritmo, latido. En los tiempos antiguos, cuando la oscuridad amenazaba con caer sobre los reinos del cielo, se decía que los pueblos taurinos entonaban himnos no para combatir, sino para recordar. Esas canciones, compuestas con escalas imposibles para el oído humano, resonaban en las fibras del espacio-tiempo y hacían que los soles volvieran a brillar. No eran cantos de poder, sino de pertenencia.
recordatorios de que la existencia aún tenía un centro, un propósito, un hogar. Y en ese hogar reside otra de las claves fundamentales del poder taurino, su comprensión del valor del refugio. Donde muchos signos se centran en la conquista o la expansión, Tauro construye refugios. Espacios sagrados donde la vida se puede regenerar, donde las almas pueden sanar, donde incluso la energía más fragmentada puede volver a tomar forma. Esta capacidad de crear centros de regeneración es una de las pocas armas que los devoradores no pueden contrarrestar. Porque donde ellos siembran desarraigo, Tauro cultiva pertenencia. Donde ellos arrancan raíces, Tauro las extiende más profundo. Incluso la lentitud, tantas veces malinterpretada como una debilidad de Tauro, es en realidad una estrategia cósmica. El signo conoce la importancia de no precipitarse. De observar antes de actuar. De esperar a que las fuerzas se alineen. Porque sabe que en los combates verdaderamente decisivos, no gana quien ataca primero, sino quien permanece hasta el final. En un universo plagado de urgencias, Tauro es el guardián del ritmo natural, el que recuerda que hasta el sol necesita tiempo para salir. Hay relatos que cuentan que cuando todo haya sido consumido, cuando ni una sola palabra quede escrita, cuando las formas hayan desaparecido y los sonidos se hayan apagado, lo último que quedará será el tambor oculto del corazón de Tauro, resonando en el vacío. Y ese pulso, ese único latido, será suficiente para empezar de nuevo. Para atraer la luz, para reorganizar los átomos dispersos, para convocar otra vez el lenguaje sagrado de la creación. Así, más allá de toda apariencia, la verdadera victoria de Tauro no está en destruir a los devoradores de luz, sino en sobrevivirlos. En esperar su retirada. En reconstruir lo perdido. En guardar las semillas cuando nadie cree ya en la primavera. Y por eso, por esa sabiduría inmóvil, por esa voluntad que no se extingue, Tauro no es solo un signo del zodiaco. Es una promesa hecha piedra. Un templo sin altar. Un árbol que canta cuando nadie escucha. El guardián eterno de todo lo que merece seguir siendo. Hay dimensiones aún más profundas y sutiles que subyacen en el conflicto entre los devoradores de luz y el poder de Tauro, dimensiones que no se expresan en gestos heroicos ni en batallas espectaculares, sino en los tejidos invisibles del alma, en los pliegues del tiempo mítico, en las fibras del deseo humano y la conciencia universal. No todo en este enfrentamiento es luz y sombra en tensión directa, hay zonas intermedias, fronteras donde se forjan los arquetipos ocultos, donde el verdadero propósito de cada fuerza se revela en sus capas más interiores. Uno de los aspectos menos comprendidos de los devoradores de luz es que no siempre aparecen con formas monstruosas o como heraldos evidentes del fin. Hay veces en que toman formas amables, envolventes, casi reconfortantes. Se manifiestan como atajos seductores, como la dulzura de la renuncia, como la voz que susurra que no vale la pena seguir adelante. En esos momentos no arrebatan la luz de un golpe, sino que la apagan suavemente, como una llama a la que se le niega el oxígeno. Tauro, por su naturaleza, conoce bien estas trampas. No porque sea inmune a ellas, sino porque ha aprendido a detectarlas con el tacto lento y firme de quien ha pasado 1000 veces por el mismo camino, con los pies descalzos y el alma abierta. El gran poder oculto de Tauro es su memoria sensorial. No una memoria mental llena de datos o análisis, sino una memoria profunda, encarnada, que recuerda como sabe el mundo cuando está bien enraizado. Tauro recuerda el sabor del pan compartido, el calor de una casa viva, el susurro de los árboles cuando no hay guerra en el aire. Y esa memoria, muchas veces subestimada, es un escudo impenetrable ante los intentos de los devoradores por borrar la esencia de lo humano. Allí donde la oscuridad intenta implantar su vacío, Tauro responde con la densidad de lo real, con la presencia que pesa, que ocupa, que nutre. Esa memoria no necesita argumentos. Simplemente está. En el plano espiritual, Tauro guarda una relación directa con la vibración de la abundancia cósmica. Esta no es una abundancia materialista o superficial, sino la abundancia como flujo ininterrumpido del dar y el recibir, del plantar y cosechar, del respirar y alimentar. Es una abundancia que no se expresa en exceso, sino en armonía, en la justa medida, en la permanencia de lo que sostiene. Cuando los devoradores de luz irrumpen con su hambre infinita, su necesidad de consumir sin devolver, rompen ese equilibrio sagrado. Tauro no lucha contra esa ruptura con furia, sino con restauración. Allí donde la tierra ha sido saqueada, Tauro planta. Allí donde el agua ha sido contaminada, filtra. Allí donde la comunidad ha sido dispersada, reúne.
No como quien resiste por inercia, sino como quien encarna la ley del retorno: todo lo arrancado, algún día, volverá a brotar. Otro aspecto ignorado por muchos es la relación de Tauro con la quietud. En un universo donde todo parece valorarse por su velocidad, su movimiento o su ruido, Tauro representa el poder de lo que no se mueve. No como pasividad, sino como núcleo. Como centro de gravedad. El núcleo de una galaxia también es aparentemente inmóvil, pero de él depende todo el movimiento de las estrellas a su alrededor. Así es Tauro. Su estabilidad no es un límite, sino un punto de anclaje para el resto del cosmos. En un mundo desgarrado por fuerzas centrífugas que lo quieren desintegrar todo, la presencia de Tauro es la del corazón que late sin moverse del pecho, sosteniendo la vida de todo lo demás. También se encuentra en Tauro un poder silencioso vinculado a la alquimia emocional. Mientras otros signos canalizan sus emociones hacia afuera, en estallidos, verbos o actos directos, Tauro transita la emoción como quien atraviesa un campo profundo de energía latente. Puede guardar el dolor durante años sin perderse en él. Puede transformar la frustración en acción concreta. Puede tomar el sufrimiento y amasarlo hasta convertirlo en piedra firme sobre la que se levanta una nueva estructura. Esta capacidad alquímica, que toma lo oscuro y lo densifica en forma de algo útil, es uno de los secretos que hacen que los devoradores de luz lo teman. Porque no pueden devorar aquello que ya ha sido metabolizado en forma de creación. No pueden tragar lo que ha sido transmutado. Hay relatos que solo se comparten en voz baja, entre los guardianes del conocimiento más antiguo, que narran que en el centro del corazón de cada mundo hay una vibración primaria, una nota fundamental. Y esa nota es taurina. No por casualidad, sino porque Tauro representa la arquitectura energética del sustento. No solo crea estructuras, es estructura. No solo protege la vida, es la matriz donde la vida puede prosperar. Esta conexión hace que, en las eras más oscuras, cuando los devoradores parecen avanzar sin oposición, las almas taurinas comiencen a vibrar de forma espontánea, como resonadores cósmicos, emitiendo desde el fondo de su ser la frecuencia que recuerda al universo como volver a ser hogar. Incluso en su vínculo con el cuerpo reside una sabiduría poderosa y ancestral. En un mundo que muchas veces niega la corporeidad o la considera inferior al espíritu, Tauro la abraza como templo. El cuerpo no es obstáculo, sino vehículo sagrado. Cuidar el cuerpo, sentirlo, habitarlo, es para Tauro una forma de resistencia ante la disolución. Los devoradores de luz no solo atacan la luz exterior, también buscan que el ser se disocie de sí mismo, que se vacíe, que olvide el gozo de existir encarnado. Frente a esto, la sensualidad profunda de Tauro no es un lujo, sino una afirmación espiritual. Comer con gratitud, tocar con respeto, dormir en paz, caminar con conciencia, todo eso son actos de invocación de la luz, actos que los devoradores no pueden comprender ni anular. Finalmente, existe un misterio aún mayor que rodea a los hijos de Tauro, un misterio del que ni siquiera ellos son plenamente conscientes. Se dice que cada vez que un corazón taurino se parte por amor, por pérdida, por fidelidad a algo más grande que sí mismo, una estrella nueva se enciende en el firmamento. No una estrella física, sino una estrella idea, una posibilidad que antes no existía. Y esas estrellas invisibles guían, sin saberlo, a los caminantes que se extravían en la noche más negra. Son brújulas sagradas encendidas por la firmeza emocional de quienes se negaron a apagar su ternura. Los devoradores no las ven. No pueden. Pero tropiezan con sus efectos. Por eso, más allá de toda lucha, más allá de la destrucción y de la reconstrucción, hay algo eterno en el poder de Tauro, una dignidad indestructible, una voluntad que no se exhibe, pero que lo sostiene todo. En lo más profundo del tiempo y más allá de todas las formas, esa es la llama que nunca se apaga. Y mientras exista, los devoradores jamás podrán proclamarse dueños del fin. Porque incluso si todo arde, incluso si todo cae, habrá siempre una raíz esperando su momento. Habrá siempre una semilla taurina dispuesta a comenzar de nuevo. En la hondura más secreta del enfrentamiento entre los devoradores de luz y el poder silencioso de Tauro, se oculta un plano de realidad apenas vislumbrado por los sabios de todos los tiempos, el de los vínculos invisibles que conectan todas las cosas, los hilos sutiles del alma del mundo. Tauro, muchas veces percibido como solitario o inmóvil, es en verdad uno de los signos más profundamente interconectados con la urdimbre viva del universo. Allí donde otros buscan ascender, conquistar o iluminar, Tauro se funde, se mezcla, se encarna. Comprende que no hay elevación sin enraizamiento, ni despertar sin pertenencia.
Y es en esa comprensión donde habita uno de sus poderes más secretos, la capacidad de sostener el tejido de la existencia cuando todo lo demás se rasga. Los devoradores de luz no son enemigos tradicionales. No atacan con garras ni con fuego, sino con desunión. Dividen. Separan. Rompen los vínculos entre el ser y su entorno, entre el cuerpo y el espíritu, entre la historia y el presente. Su arma principal no es el miedo ni la violencia, sino la desconexión. Su estrategia no es el ataque frontal, sino el susurro persistente que convence al alma de que está sola, de que no pertenece, de que sus raíces son falsas, de que el mundo es hostil. Por eso, uno de los campos más importantes de esta guerra no declarada es el campo de la percepción. Tauro no combate a través del conflicto, sino del reconocimiento. Cuando camina descalzo por la tierra, cuando escucha el silencio entre las notas, cuando cuida una llama pequeña por años, está recordando al mundo que todo está unido, que cada gesto importa, que incluso la piedra más inmóvil guarda un canto antiguo. La percepción taurina es una forma de magia. No lanza hechizos visibles, pero transforma realidades al tocar lo esencial. Tiene la capacidad de leer los ritmos ocultos de la vida, de entender cuándo intervenir y cuándo permanecer. Donde otros ven inacción, Tauro está afinando su oído interior para escuchar el llamado verdadero. Esta escucha profunda lo conecta con el arquetipo del guardián del umbral, esa figura que no impide el paso, sino que asegura que quien lo cruce esté preparado para sostener el poder que le espera del otro lado. En muchos mitos, estos guardianes están asociados con la roca, el toro, la montaña, o el árbol inmenso que no se mueve con el viento. Siempre figuras de firmeza, de presencia. Pero pocos comprenden que su función no es impedir el cambio, sino proteger su sentido. Otro aspecto ignorado del poder taurino es su relación con el tiempo en su forma más circular. Mientras los devoradores arrasan en línea recta, Tauro vive en espiral. Reconoce los ciclos, los retornos, los aprendizajes que vienen disfrazados de repeticiones. En ese sentido, su paciencia no es resignación, sino sabiduría estructural. Sabe que lo que no se logró hoy, puede llegar mañana si la semilla es cuidada. Esta visión del tiempo como terreno fértil lo convierte en uno de los últimos bastiones contra la desesperanza, porque mientras exista un ritmo, mientras el ciclo no se haya cerrado, aún hay posibilidad de renacer. Los devoradores odian el tiempo circular. Lo temen. Porque implica que nada se pierde del todo. Que todo puede volver. Que la luz no desaparece, se transforma, se repliega, se oculta bajo tierra como el invierno, pero siempre regresa. Incluso en el plano de los sueños, Tauro cumple una función fundamental. No se le asocia tradicionalmente con la visión onírica como se hace con otros signos, pero eso es porque sus sueños no son efímeros ni simbólicos, son estructuras. Tauro sueña en arquitectura, en forma, en sustancia. En los niveles más profundos del inconsciente colectivo, hay construcciones energéticas sostenidas por su deseo silencioso. Se dice que muchos de los refugios invisibles del alma humana fueron diseñados por almas taurinas que, en sus noches de vigilia o de sueño, imaginaron espacios seguros para los tiempos de oscuridad. Casas que no se ven, pero se sienten. Jardines que florecen en otros planos cuando alguien pierde la fe. Así, incluso cuando no está presente, Tauro protege. Incluso sin hablar, consuela. Existe también una relación casi alquímica entre Tauro y la muerte. No la muerte como fin, sino como transmutación de forma. Tauro entiende que nada desaparece realmente, que todo se transforma. Por eso cuida los cuerpos, honra los restos, entierra con respeto. No teme a la muerte, porque ve en ella un proceso natural de retorno. Lo que los devoradores intentan imponer como final, él lo reconoce como pasaje. En muchos rituales antiguos, los sacerdotes que se ocupaban de preparar a los muertos eran hijos de la energía taurina, porque tenían el temple necesario para tratar el umbral sin corromperlo, sin profanarlo. Esa relación con la materia los vuelve también protectores de la sacralidad del mundo físico. No ven en lo material algo sucio o inferior, sino un puente hacia lo eterno. La ternura es otro de los poderes secretos de Tauro. No una ternura superficial o edulcorada, sino una ternura poderosa, tectónica. La ternura que da el gesto cotidiano de sostener, de recordar, de acompañar incluso cuando nadie más lo hace. Esa ternura, en tiempos de devastación, es un acto revolucionario. Porque mientras los devoradores siembran frialdad, desconexión, desprecio, Tauro sostiene el calor humano.
Y ese calor, aunque no sea llamativo, puede ser suficiente para impedir el colapso de una vida entera. Puede ser lo que mantiene viva una chispa en alguien a punto de rendirse. Puede ser el fuego subterráneo que, siglos después, dará inicio a una nueva era. No se debe subestimar tampoco el papel de Tauro como sembrador de belleza. Allí donde otros luchan por el orden o el caos, Tauro lucha por el esplendor del detalle, por la forma que honra la vida. En un mundo donde los devoradores intentan estandarizar, despersonalizar y borrar la unicidad de cada cosa, Tauro responde con arte, con jardín, con textura, con sabor. Su amor por la belleza no es superficialidad, es un acto de resistencia. Es la afirmación de que el universo no es una máquina ciega, sino una obra de arte infinita en la que cada cosa tiene su lugar, su ritmo, su tono. Crear belleza, sostenerla, cultivarla, es para Tauro una forma de recordar al mundo que está vivo. Y esa vivacidad es inaceptable para quienes buscan devorarlo todo. Por último, existe un misterio que solo los más sabios conocen, y es que el corazón oculto de Tauro no late solo por sí mismo. Late por todos. Cada paso que da sobre la tierra es un acto de comunión. Cada cosa que sostiene, la sostiene también para los demás. En su alma hay un campo de gravedad, una fuerza silenciosa que atrae y organiza. Muchos se sienten en paz simplemente al estar cerca, sin saber por qué. Es porque están entrando en contacto con esa vibración de lo esencial, con esa nota profunda que, aunque a veces no se escuche, siempre resuena. Esa nota es la misma que suena en el fondo del cosmos. La nota que los devoradores nunca podrán apagar. Y mientras esa nota siga vibrando, por más escondida que esté, habrá esperanza. Porque todo lo que ha sido, todo lo que ha amado, todo lo que ha soñado con regresar, encontrará su camino de vuelta a través del corazón intacto de Tauro. En las regiones más antiguas del alma, donde no hay palabras pero sí símbolos vivientes, Tauro sostiene un legado primigenio que antecede al lenguaje y sobrevive al olvido. Su poder no solo está en lo que hace o representa, sino en lo que evoca. Es una evocación constante de lo que es digno de ser conservado, protegido, amado. En un mundo donde la memoria puede volverse un campo de batalla, donde los devoradores de luz atacan primero el recuerdo antes que la materia, Tauro actúa como guardián del archivo sagrado, del códice silencioso donde están inscritas las leyes del mundo natural, las alianzas no dichas entre las criaturas, las promesas hechas antes de nacer. Allí, en lo más profundo, habita un conocimiento no aprendido, una sabiduría que no se enseña sino que se recuerda, como si el alma taurina llevara tatuado en su esencia el mapa para restaurar lo perdido. En los ciclos mayores de la existencia, los que se cuentan en eras y no en años, Tauro ha sido vinculado al despertar de los reinos dormidos. No solo como fuerza que sostiene la vida durante los inviernos, sino como despertador de lo mineral, de lo vegetal, de lo ancestral. Tiene una relación especial con la piedra viva, con la conciencia de la montaña, con los cristales que duermen bajo tierra. No en un sentido metafórico, sino en un vínculo vibracional que los místicos han intuido desde tiempos remotos. Hay quienes afirman que los templos más antiguos fueron construidos por manos inspiradas por Tauro, no para glorificar a dioses ajenos, sino para amplificar la voz de la tierra. Templos donde la resonancia de las paredes hablaba con el viento, donde el canto de los iniciados podía sanar a un bosque. Los devoradores odian esos lugares. No porque los teman físicamente, sino porque contienen una armonía que disuelve su distorsión. Son como notas musicales tan puras que ni el vacío puede tragarlas. A través de su vínculo con la tierra, Tauro también tiene acceso a una forma de lenguaje que no es hablado, el lenguaje de las señales. No signos impuestos por mentes humanas, sino señales dadas por el entorno mismo. Una nube que cambia su forma, una rama que se tuerce, una piedra que brilla en la sombra. Tauro percibe estas cosas no como coincidencias, sino como mensajes de un sistema viviente que se comunica con quien sabe mirar. Este lenguaje es más antiguo que cualquier escritura, y más exacto que cualquier cálculo. En tiempos de oscuridad, cuando la verdad se vuelve difusa y las palabras son armas, Tauro escucha lo que no se dice. Camina por donde la tierra aún recuerda. Recoge indicios como quien junta las piezas de un gran espejo roto. Y en ese acto de recogida silenciosa, va restaurando el reflejo de lo real. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es la relación de Tauro con el alimento. No simplemente como necesidad biológica, sino como ritual sagrado. Comer, para Tauro, es una forma de alabanza. Es integrar al mundo dentro del cuerpo, es decirle al universo,
confío en ti, te recibo, me haces uno contigo. Cada bocado, si es tomado con conciencia, puede ser un acto de reconexión. Por eso los devoradores de luz han intentado vaciar de significado el acto de alimentarse, convertirlo en algo automático, desconectado, plástico. Quieren eliminar la sacralidad de lo cotidiano, para que el alma se disperse, para que el cuerpo olvide su papel como templo. Pero Tauro resiste desde la mesa. Desde el aroma del pan recién hecho. Desde el cuenco compartido. Desde la siembra lenta y el agradecimiento al fruto. Allí, en lo más básico, construye su bastión. En las relaciones humanas, Tauro representa un tipo de amor que no es romántico ni pasional, pero que lo sostiene todo, el amor que permanece. El que no necesita ser proclamado para hacerse sentir. El que se expresa en cuidar, en recordar, en volver. Es un amor que no busca poseer ni impresionar, sino simplemente estar, como una roca en medio del río. Y en tiempos donde los vínculos son efímeros, líquidos, fácilmente desechables, ese tipo de amor se vuelve radical. Porque implica presencia. Implica atención. Implica responsabilidad con el alma del otro. Los devoradores de luz intentan erosionar ese tipo de amor. Lo ridiculizan, lo confunden con debilidad. Pero Tauro lo sostiene igual, porque sabe que es precisamente ese tipo de amor el que impide el derrumbe de las civilizaciones. Es la fibra con la que se tejen las redes invisibles de contención entre los seres. Es la gravedad del corazón. En cuanto a la música, Tauro no solo la aprecia, la encarna. Hay una conexión directa entre la vibración del sonido y la estructura energética de este signo. Muchos músicos, aún sin saberlo, están canalizando la energía taurina cuando buscan una nota perfecta, cuando repiten un compás hasta que se funde con su respiración. Tauro enseña que la repetición no es monotonía, sino construcción. Que el ritmo no es limitación, sino portal. Por eso, en muchas tradiciones, los cantos más antiguos, los que curaban, los que abrían portales, los que sellaban pactos, llevaban la energía taurina en su núcleo. Porque Tauro sabe que la vibración puede moldear la realidad, que un sonido sostenido el tiempo suficiente puede mover una montaña. Los devoradores no comprenden esta fuerza, porque solo entienden el ruido. La música verdadera los desorienta, los deshace. Es demasiado coherente. Demasiado bella. También hay un vínculo profundo entre Tauro y los sueños de la humanidad. No los sueños personales, sino los grandes anhelos colectivos, el deseo de paz, de tierra fértil, de un hogar para todos. En el inconsciente del mundo, Tauro es el portador de esos sueños. No como idealista, sino como realizador. Mientras otros sueñan, él construye. Mientras otros imaginan, él planta. Su misión no es proclamar utopías, sino volverlas habitables. Y en ello radica uno de sus actos más silenciosos de rebeldía, seguir construyendo en medio de la destrucción. Seguir cultivando belleza en tiempos de horror. Seguir creyendo en la vida, incluso cuando parece estar en retirada. En las antiguas cosmogonías, cuando se habla del final de los tiempos, no se dice que todo se apague. Se dice que la realidad volverá a sus semillas. Que el universo se replegará sobre sí mismo como una flor que ha terminado su ciclo. Y que, en lo más profundo de esa semilla, permanecerá un fragmento indestructible. Ese fragmento, dicen algunos sabios, es taurino. Es la memoria del mundo guardada en una forma indestructible. Es la certeza de que todo puede comenzar de nuevo, si se honra lo esencial. Si se recuerda cómo amar la tierra. Si se aprende, una vez más, a caminar descalzo. En los rincones más secretos del tiempo y la conciencia, donde las palabras se disuelven y solo queda la vibración pura del ser, hay un territorio al que pocos tienen acceso, un umbral más allá del pensamiento, donde habita el misterio aún no revelado de Tauro. Más allá de los símbolos tradicionales que lo describen, más allá de su afinidad con la tierra, la materia o la permanencia, existe un aspecto de su energía que rara vez es explorado, su íntima relación con el vacío fértil, con el silencio que precede a la creación. Tauro no es simplemente aquel que sostiene lo que ya fue hecho, sino también aquel que custodia el espacio donde lo nuevo puede nacer sin ser interferido. En esta dimensión, Tauro es guardián del útero cósmico, del recipiente sagrado que permite la gestación de lo invisible. Su aparente inmovilidad no es pasividad, sino respeto por la sacralidad del proceso. Su lentitud no es torpeza, sino alineación con un ritmo más profundo que la urgencia del mundo moderno ha olvidado.
En este sentido, Tauro contiene una sabiduría arcana sobre el poder de la no acción. Una enseñanza que ha sido malinterpretada por culturas obsesionadas con el hacer, con la conquista, con el logro constante. La verdadera enseñanza taurina es que hay un momento para intervenir, y un momento para sostener el espacio sin alterar su curso. Este poder de sostener sin necesidad de alterar es una de las virtudes más elevadas que existen, pues requiere humildad profunda, confianza radical, y una conexión real con los procesos naturales de transformación. Donde otros signos podrían actuar por miedo, por ansiedad o por deseo de control, Tauro puede permanecer, sin abandonar, sin desmoronarse, sin desesperar. Y esa permanencia es lo que a menudo permite que lo que parecía perdido resurja por sí mismo, con nueva forma, con nueva vida. Hay una dimensión profundamente chamánica en la energía de Tauro, una conexión con los ciclos de lo que muere y se renueva en los planos no visibles. Esta conexión no se manifiesta con visiones estáticas ni trances agitados, sino con una forma de sabiduría encarnada. El chamán taurino no danza alrededor del fuego, él es el fuego que no se apaga. No habla con los espíritus con palabras, sino que los invoca con su sola presencia, con su vínculo incorruptible con la vida concreta. En las culturas más antiguas, donde el mundo espiritual y el físico no estaban separados, Tauro era considerado como uno de los intermediarios naturales entre ambos planos, no por su capacidad de viajar, sino por su capacidad de anclar. Anclar las energías sutiles en la carne, en el barro, en la semilla. Su magia es una magia de encarnación, de traducir lo invisible en formas útiles, tangibles, nutritivas. Por eso, aunque no siempre sea reconocido como signo espiritual, es uno de los más profundamente espirituales, precisamente por su habilidad de espiritualizar la materia sin necesidad de huir de ella. Tauro también está vinculado a una forma muy específica de poder que no tiene que ver con dominio, ni con liderazgo, ni con superioridad, sino con disponibilidad. Es el poder de estar. De ser punto de referencia cuando todo lo demás gira. En tiempos de caos, de confusión, de aceleración desmedida, la simple existencia de una energía que no se mueve al ritmo de las exigencias externas es, en sí misma, un acto revolucionario. Esta capacidad de resistir la velocidad destructiva de los devoradores de luz es lo que convierte a Tauro en una especie de piedra angular en la arquitectura energética del mundo. Mientras todo se precipita hacia la fractura, Tauro recuerda que hay una línea más lenta, más profunda, más segura. Y ese recuerdo es contagioso. Su sola presencia puede ralentizar el colapso de un sistema, puede devolver el pulso a un corazón desesperado, puede anclar a un alma que se desvía. Existen además secretos olvidados en las manos de Tauro. En muchas tradiciones iniciáticas, se dice que las manos son extensiones del corazón, y que lo que una mano taurina toca, puede ser restaurado. No porque tenga una habilidad técnica especial, sino porque su tacto está lleno de intención, de calor, de permanencia. Las manos de Tauro no solo construyen, también sanan, también bendicen, también despiertan la memoria del cuerpo. En un mundo cada vez más digital, más abstracto, más desconectado del tacto, Tauro representa la urgencia del contacto real. No un contacto superficial, sino el contacto que recuerda. Que devuelve al presente. Que dice, estás aquí. Estás vivo. Estás sostenido. En esto también reside uno de sus dones más subestimados, la rehumanización de la experiencia. Y hay un nivel aún más profundo, apenas susurrado en los relatos más antiguos, la relación de Tauro con las líneas del destino colectivo. A diferencia de otros signos que intervienen directamente sobre el curso de los acontecimientos, Tauro trabaja desde debajo del tejido, reacomodando silenciosamente los hilos rotos, cerrando heridas invisibles, reparando sin necesidad de ser visto. Es una energía que no busca mérito, ni reconocimiento, ni gloria, pero sin la cual los cambios verdaderos no se sostendrían. Puede pasar desapercibido, pero es el fundamento sobre el que se construyen los grandes movimientos. Cuando una comunidad se restaura, cuando un linaje sana, cuando una nación vuelve a sus raíces para florecer sin violencia, casi siempre hay una conciencia taurina detrás, tejiendo firme desde lo profundo. En los planos más elevados, Tauro guarda también el arquetipo del silencio primordial. Ese silencio que no es ausencia, sino contención infinita. El silencio donde la palabra se prepara para nacer. Este silencio es el lugar donde los devoradores de luz no pueden entrar. Porque ellos se alimentan de ruido, de dispersión, de confusión. Y en el centro del silencio, su poder se desvanece. Tauro, al habitar ese silencio,
se convierte en canal de algo más vasto que la historia, más fuerte que cualquier oscuridad. En ese punto, ya no es solo un signo, ni siquiera una energía, es la memoria viva de que todo puede ser redimido, si se honra el ritmo correcto, si se escucha con el alma, si se permanece en el amor cuando todo lo demás cae. Y por eso, mientras existan seres capaces de encarnar este poder silencioso, capaces de recordar lo esencial, de custodiar la belleza, de proteger la vida sin alardes, los devoradores de luz nunca ganarán del todo. Porque hay una fuerza que no necesita gritar para ser eterna. Una fuerza que no se impone, pero que tampoco cede. Una fuerza que canta en la piedra, que vive en la raíz, que respira en el corazón del mundo. Esa fuerza tiene un nombre. Y ese nombre es Tauro.